Hola, soy Florencia Ferrer y es un placer estar aquí con ustedes para poder compartir esta materia sobre innovación en políticas públicas. Hace más de 15 años que trabajo con este tema, por lo tanto lo que les traigo es no solo reflexiones teóricas, sino también un conjunto de prácticas, un conjunto de realizaciones con las cuales tuve el placer de poder colaborar. Trabajo hace más de una década ayudando a transformar a gobiernos en la mayor parte de los estados brasileños y en la mayor parte de los países de América Latina. Por lo tanto, la teoría nos ayuda a conseguir avanzar más rápidamente, avanzar con más solidez, pero la práctica es lo que va a ayudarnos a avanzar en todas estas reflexiones a lo largo de esta materia. La propuesta de la materia se resume básicamente en lo siguiente. Primero traeremos algunas reflexiones teóricas, comenzando con la reflexión de David Osborne. Es un autor americano que en los años 90, cuando todavía la internet y la tecnología de información y la sociedad de la información no eran una realidad como la que es hoy, ya nos trae reflexiones sobre la necesidad de reinventar el gobierno y repensar a las políticas públicas enfocando en el resultado y no solo en la acción, no solo en la reproducción de la máquina pública. Después traeremos algunas reflexiones más teóricas sobre la necesidad del fortalecimiento institucional para que la innovación, tanto en la política pública como la innovación en la sociedad, se den. Y ahí pensaremos en por qué las naciones fracasan y la reflexión de Acemoglu y Robinson, muy importante para entender de que sin algunas estructuras fundamentales es imposible que la innovación se reproduzca y se consolide. Por lo tanto, pensar en innovación sin pensar en fortalecimiento institucional es algo vacío y que no tiene condición de continuidad ni de sostenibilidad. En la tercera parte de la materia vamos a traer un conjunto de reflexiones de lo que son consideradas las mejores prácticas hoy en el mundo sobre innovación en políticas públicas, considerando tanto la incorporación de tecnología como lo que es la incorporación del ciudadano a la elaboración de políticas públicas, el co-design de políticas públicas, que entendemos es la gran tendencia que marcará a la innovación en el sector público en los próximos años. Es muy importante cuando pensamos en innovación en el sector público entender que hay grandes diferencias con lo que es innovación en el sector privado. En primer lugar, cuando pensamos en innovación necesariamente pensamos en equivocarnos. No hay innovación sin equivocación, sin ensayo y error. En el sector privado esto es algo normal y sabemos que es algo muy aceptable. Ya en el sector público es muy difícil aceptar el error. Nosotros sabemos que hay medios, los medios de comunicación están permanentemente fiscalizando cualquier tipo de error que pueda cometer un gestor público y un político, y esto es condenado. Básicamente en América Latina sabemos de qué se trata. Cualquier error es visto como corrupción y es imperdonable, y básicamente se crucifica a cualquier político que cometa cualquier tipo de error. Cuando nosotros, y es muy difícil innovar sin equivocarse, sin testear. Por lo tanto, en el sector público la innovación siempre es mucho más conservadora. Por otro lado, para innovar también es necesario tiempo, porque para equivocarse y para testear es necesario tener tiempo. Y el recurso más escaso que existe en el gobierno es el tiempo. Cualquier mandato de gobierno, más o menos en general en el mundo, es de 4 años. Por lo tanto, en el primer año de gobierno tenemos un tiempo para diagnosticar, para entender lo que se hizo en el gobierno anterior, para tomar grandes decisiones. Tenemos algunos meses para tomar decisiones de lo que vamos a licitar, lo que vamos a contratar. Por lo tanto, tenemos un año y medio para hacer los grandes cambios de gestión que estamos proponiéndonos, y después ya tenemos un año electoral. Por lo tanto, la capacidad de equivocarnos, la capacidad de tener tiempo para ensayar es prácticamente nula. Por este motivo, cuando nosotros hablamos de innovación en el sector público, necesariamente es mucho más conservadora. ¿Qué es lo que acostumbramos a hacer para innovar? Nosotros miramos permanentemente mejores prácticas de quien ya avanzó, de quien ya se equivocó, y aprendemos con los errores de otros. Nosotros aprendemos con estas innovaciones y las incorporamos haciendo una ingeniería reversa, aprendiendo con los errores y con esto ganando muchísimo tiempo. Por eso, tener redes de cooperación en gobierno es una de las formas más importantes de innovar. Aquí reside la gran capacidad de innovación en las políticas públicas, en aprender y en estar permanentemente cooperando con los otros.
Los gobiernos, hasta 10, 20 años atrás, era muy común que entregasen políticas públicas a los ciudadanos. Esto es algo que ya no sirve más. Nosotros tenemos a ciudadanos, los ciudadanos y más los milenios, los que crecieron, los que nacieron y los que crecieron con la internet como una realidad para reproducir su propia realidad. Son muchísimos más críticos en relación a ellos mismos y a la sociedad y por lo tanto al propio Estado. Estos ciudadanos ya hoy se suman a la formación de políticas públicas y este es uno de los temas que vamos a abordar en nuestra materia. Sobre la bibliografía que les voy a proponer como lectura base, uno de los autores que les voy a proponer leerlo con bastante detalle es Acemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países? Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con innovación en el sector público, siendo que es un libro que tiene una reflexión mucho más económica y política. Me parece central esta lectura. ¿Por qué motivo? Porque ellos dejan muy clara, y la principal conclusión del libro es que sin instituciones inclusivas y centralizadas es imposible que la innovación sea absorbida por una sociedad. Por lo tanto, el gran motivo que explicaría por qué los países fracasan es porque no tienen instituciones de este tipo. Y ellos hacen una gran reflexión histórica muy convincente, mostrando y pasando por Europa, por Asia, por América y mostrando que básicamente precisamos ayudar a construir este tipo de instituciones. Inglaterra, que fue el primer país con su Revolución Gloriosa a construir instituciones democráticas inclusivas y a colocar límites muy claros a la monarquía y a permitir que a los ciudadanos participasen de una forma muy concreta desde el inicio de la democracia británica en la construcción de instituciones, es hoy el país que continúa siendo la cuna de todas las grandes innovaciones en políticas públicas y probablemente aquí reside uno de esos motivos. Por lo tanto, este es un libro que les voy a recomendar que lo lean en su integridad. Como pueden ver, lo tengo todo marcado y continúa siendo uno de mis libros de cabecera para entender el tema de innovación en políticas públicas. El tema del fortalecimiento institucional es uno de los temas centrales. No tiene sentido hablar de incorporación de tecnología, no tiene sentido de hablar en innovación de procesos si no tenemos instituciones que sean capaces de reproducir a la innovación y de garantizar que la innovación no sea eliminada con un cambio político. Estamos muy acostumbrados en los países en desarrollo en que frente a un cambio político toda la innovación que se produjo sea eliminada. Y la única garantía de que consigamos preservar la innovación es que las instituciones realmente sean maduras y que la sociedad se pueda apropiar de la eficiencia que sea ganada con la innovación. Otro de los libros que les voy a proponer, otro de los autores que les voy a proponer es David Osborne. David Osborne tiene este libro que fue uno de sus primeros libros, Reinventando el Gobierno. Es un libro de comienzo de los años 90, por lo tanto bastante antiguo, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver hablar de innovación en el sector público en el siglo XXI y referirse a un libro de los años 90, del siglo pasado? Justamente en este libro es donde me parece que tenemos las ideas más radicales de innovación. La innovación no depende de tecnología, la innovación depende de hacer las cosas diferentes. La innovación depende de encontrar soluciones diferentes a problemas que venimos enfrentando hace años. Innovar no quiere decir gastar dinero y mucho dinero en tecnología. Innovar quiere decir pensar en las causas y no en las consecuencias. Y esta es la reflexión que hace David Osborne. Frente a movilizaciones de los ciudadanos americanos en los fin de los años 80 y a una nueva realidad política como eran los gobiernos conservadores, en donde se crea una nueva situación en donde básicamente los gobiernos tienen que gastar menos porque los ciudadanos quieren pagar menos impuestos, se necesita repensar lo que se hace. Y esta es la reflexión que trae Osborne. Este libro, él continúa su obra, este es otro de los últimos libros que él produce, que es The Reinventor's Field Book, en donde básicamente él trae un conjunto de reflexiones sobre casi todos los temas que tienen que ver con los desafíos de los gestores públicos.
Por lo tanto, este es uno de los libros que no puede faltar para todos los que trabajamos con innovación en el sector público. En la tercera parte de la materia traeremos reflexiones sobre lo que son las mejores prácticas y presentaremos el informe de las Naciones Unidas, que es el informe más completo que tenemos hoy sobre mejores prácticas. Es publicado anualmente y desde ya les recomiendo su lectura completa. Aquí les quiero traer la reflexión de una experiencia que también es considerada como una de las mejores prácticas en el mundo por el BID, Banco Mundial y por todos los que conocemos en detalle lo que es la innovación en el sector público, que es la experiencia de un estado brasileño que se llama Minas Gerais. Es el tercer estado en importancia económica en Brasil y lamentablemente tenemos poca bibliografía publicada en inglés o en español, por lo tanto queda un poco restricta para los que hablamos portugués. Minas Gerais fue un estado que condujo un proceso que se llamó Choque de Gestão. Hay algunos libros publicados y que están al alcance de todos, tanto Choque de Gestão como este es el informe que fue publicado en los 10 años del Choque de Gestão, que comenzó en el año del 2002. Y básicamente supuso una transformación radical de la visión del sector público. Básicamente la incorporación de tecnología fue uno de los medios, pero lo que se propuso el Choque de Gestão fue crear una visión del Estado para el desarrollo y no más de la reproducción del Estado como una máquina en sí misma. Por lo tanto, no más mirar a la modernización del sector público como un medio y sí entender que el objetivo central era innovar en la forma del Estado reproducir sus políticas públicas para atender al desarrollo económico y al desarrollo de la sociedad. Podemos decir que colocar al ciudadano en el centro de las atenciones es una realidad en el gobierno de Minas Gerais. El concepto del One Stop Shop, colocar un supermercado de servicios públicos en donde se colocan todos los servicios prestados al ciudadano en un único centro, esto de una forma presencial y también de una forma multicanalidad, entendiendo que se reproduce lo que se hace presencialmente en la web, en el call center, en las aplicaciones. Bueno, Minas Gerais puede ser considerado una de las mejores prácticas. Este servicio se llama WAI y está dentro del material que les estamos proponiendo de lectura, un resumen y el conjunto de los links para que puedan accesar el material.